Quiero comenzar esta reflexión contando una historia y a partir de la historia hacer esta reflexión. Y la historia habla o data de un tiempo muy lejano. Hace muchos años había un hombre que vivía solo en una isla rocosa, en un lugar peligroso donde el mar golpeaba con fuerza y las noches eran oscuras y traicioneras. En aquella costa había un faro y la única tarea que tenía este hombre era mantener la luz del faro encendida cada noche. Esa era la única tarea que el hombre tenía ahí en ese lugar. Pero era esa época donde los faros no se iluminaban con luz artificial, sino que el farero tenía que mantener el fuego encendido, la llama encendida para que el faro resplandeciera cada noche oscura. Ese hombre no tenía que dirigir barcos, no tenía que ser capitán, no tenía que construir embarcaciones, no tenía que hacer discursos, no tenía que ser famoso. La única tarea que tenía era mantener la llama encendida y que el faro nunca se apagara. Cada tarde, cuando el sol se ponía, él subía las escaleras del faro, limpiaba los cristales, revisaba el mecanismo, llenaba el depósito con aceite y encendía la luz. Pero a veces le llegaba gente ahí de visita, viajeros, personas que pasaban por la isla, que se quedaban sin aceite, que llegaban y le pedían ayuda a este hombre, un poco de aceite. Y él muy amablemente, cada vez que alguien lo solicitaba, le ayudaba con un poquito de aceite, le ayudaba con un poquito de aceite. Una noche el viento soplaba con violencia y las olas parecían montañas. En la oscuridad se escuchaban los truenos como si el cielo se estuviera quebrando. El hombre subió al faro como siempre, con esfuerzo, empapado, todo mojado, luchando contra el viento y contra la lluvia. Enciende un fósforo y la lanza a la lámpara. Pero esa noche la lámpara no se encendió. Ya no había aceite. Y el faro esa noche nunca iluminó. Al día siguiente en la mañana se pudieron ver las consecuencias, porque muchas embarcaciones encallaron, otras sencillamente chocaron con las rocas de aquella isla rocosa y se hundieron. Todo porque el hombre del faro no cumplió la única tarea que tenía, y era mantener la luz del faro encendida. Por eso, mis apreciados, en esta madrugada, en esta mañana, una de las tareas que nosotros tenemos como líderes es procurar mantener el fuego del Evangelio encendido. El fuego del Evangelio encendido. Y con esta reflexión quiero que nosotros iniciemos con esta historia, quiero que nosotros iniciemos lo que Dios nos va a traer en esta oportunidad. La palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El texto es claro y dice: vosotros sois la luz del mundo. El texto, o en este texto, el Señor da por sentado que ya nosotros somos luz. No deja lugar a dudas. Él no dice: vosotros procuren ser la luz del mundo, o vosotros tienen como opción ser luz o ser oscuridad. No. El texto, o en el texto, el Señor da por sentado que Smith es luz del mundo, que el hermano Víctor es luz en el mundo,
que la hermana Marvel es luz en el mundo, que Javier es luz en el mundo, que Francisco es luz en el mundo, que la hermana Daisy es luz en el mundo, que el hermano Deneris es luz en el mundo, que Adolfo, que Gustavo, somos luz en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿estamos siendo luz realmente hoy? Ahora la pregunta es, ¿nuestra luz está iluminando la vida de otras personas? Ahora la pregunta es, ¿será que somos una luz tenue hoy día que no está quizás que iluminando la vida de otras personas? Bueno, Jesús no dijo, ustedes son la comodidad en el mundo. Jesús no dijo, ustedes son el entretenimiento del mundo. Jesús no dijo, ustedes son los que viven para ustedes mismos. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Y la luz tiene como propósito iluminar. La luz tiene como propósito guiar. La luz tiene como propósito advertir. La luz tiene como propósito salvar. La luz no hace ruido, pero lo cambia todo. Un faro, como en el de la historia, no grita, un faro no discute, un faro no corre detrás del barco. Un faro, solo hace algo, y es permanecer encendido. Y la Biblia nos enseña que Dios trabaja con personas que aceptan su misión, aunque sea sencilla. La tragedia del faro no fue que el hombre fuera malo, al contrario, el hombre era bueno. La tragedia del faro fue un descuido de lo esencial. Hay líderes que están ocupados, pero con la lámpara apagada. Hay iglesias que están organizadas, pero con la luz débil. Hay programas completísimos, pero con poco aceite espiritual. Y nosotros sabemos que el aceite, ese aceite con el que el farero encendía el faro, ese aceite representa al Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 25, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Todas tenían lámparas para iluminar, porque es que vosotros sois la luz del mundo. Todas parecían preparadas, todas estaban esperando al esposo, pero hubo una diferencia. Unas tenían aceite extra y otras no. Y cuando llegó la crisis, las lámparas que tenían poco aceite se apagaron. Y escuchen esto, mis apreciados hermanos y líderes. La crisis, revela qué se ha estado cultivando en secreto. Cuando llega la tormenta, cuando llega la presión, cuando llega el problema, cuando llega el cansancio, cuando llega la oposición, la luz solo permanece si hay aceite. El problema del farero es que regaló el aceite. Y esto es fuerte, hermanos queridos, lo que voy a decir. Pero muchos líderes están regalando su aceite. Lo están gastando en discusiones inútiles. Lo están gastando en redes sociales. Lo están gastando en política. Lo están gastando en críticas. Lo están gastando en peleas internas dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Lo están gastando en los afanes materiales de este mundo. Lo están gastando en cosas que no edifican. Y luego, cuando llega la noche espiritual, entonces no hay aceite. El enemigo, hermanos queridos, no necesita apagar la luz directamente de Gustavo, no necesita apagar la luz del hermano Francisco, no necesita apagar la luz del hermano Iván. Solo necesita a un líder que se quede sin aceite. Un líder que pierda de vista al Espíritu Santo trabajando en su vida. El líder de Dios no puede descuidarlo. Hermanos, la iglesia no necesita más actividades. La iglesia necesita más luz. El Señor nos ha puesto como líderes en nuestra iglesia, nos ha puesto como evangelistas, porque nuestra tarea no es impresionar y que la gente diga qué sermón tan extraordinario. Oye, ese hermano, cómo predica extraordinariamente bien. No, nuestra tarea es iluminar, nuestra tarea es alumbrar, nuestra tarea es mostrar, y eso solamente lo hacemos
cuando somos la luz en el mundo. El farero no se perdió porque fuera un mal hombre. Se perdió porque confundió su misión. Hay líderes que se vuelven expertos en reuniones, en informes, en encargos, en planes, en estrategias, pero se olvidan de orar, se olvidan de visitar, de discipular, de predicar con poder, de ganar las almas, de buscar el Espíritu Santo. Saben, la iglesia puede sobrevivir sin muchas cosas, pero no puede sobrevivir sin luz. El pecado del farero, del hombre del faro, fue distracción y excusas. El farero, de alguna u otra manera, tenía excusas razonables. No es que yo solo le di un poco, es que fue una emergencia y por eso ayudé a esta persona y le di ese aceite. Era por ayudar, era por compasión, pero el problema no era la intención, el problema es el resultado. Y aquí viene un mensaje un poco más fuerte. Hay cosas que parecen buenas, pero que apagan la misión. Hay líderes que dicen, estoy ocupado, no tengo tiempo. Ya hay otros que lo pueden hacer. Yo no tengo ese don, yo no sé hablar, yo no soy ese predicador, yo no tengo dinero, yo no tengo las fuerzas, pero Dios nunca llamó capacitados. Dios más bien capacita a los llamados. Y vemos que cuando en la palabra de Dios nosotros buscamos a quienes Dios ocupó en su obra, vemos que Dios ocupó en su obra a gente que estaba ocupada. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba cuidando ovejas. Cuando Dios llamó a Gedeón, él estaba ocupado escondiendo el trigo. Cuando Dios llamó a David, David estaba pastoreando. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro estaba pescando. Cuando Dios llamó a Mateo, Mateo estaba ocupado cobrando impuestos. Es decir, el Señor llama a gente ocupada, pero el enemigo de Dios usa muchas veces, escuche bien, esa ocupación para apagar la lámpara. No es que estés ocupado, es que has descuidado al Espíritu Santo. Y esa llama se ha venido apagando. Y ese aceite que antes tenías de más, ya no lo tienes. Hermanos, la iglesia es el faro donde nosotros debemos iluminar. La iglesia adventista del séptimo día es un faro profético. Tenemos un mensaje urgente, el evangelio eterno, el llamado a adorar al Creador, la advertencia contra Babilonia, la preparación para el regreso de Cristo. La palabra de Dios dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. La pregunta es, ¿estamos iluminando ahí en el lugar donde estamos? ¿En la iglesia donde estamos? ¿En el pueblo donde vivimos? Porque, hermanos queridos, una iglesia que no ilumina no es un faro, es un edificio. Un líder que no gana almas no es un farero, es un administrador. Un cristiano que no testifica no es una lámpara, es una decoración. Dios no nos llamó a ser parte del paisaje. Dios nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Ahora permítanme hablarles como un líder que soy a otros líderes que son ustedes. Nuestro trabajo en ministerio personal, como ancianos, como directores, como líderes de ministerio, como evangelistas, como laicos, como misioneros, no solo es hacer programas, es que nuestra tarea es mantener el fuego del evangelio encendido. ¿Esto qué significa? Significa por lo menos 4 cosas. Mantener encendida la vida espiritual. Mantener encendida primero que todo nuestro aspecto espiritual. El yo con Dios. Mi vida devocional con Dios. Mi estudio de la palabra con Dios. Mi vida de oración con Dios. Porque no se puede dar luz con un corazón que está apagado. Entonces, lo primero es mantener encendida mi vida espiritual. Lo segundo es mantener encendida la misión. No podemos perder el enfoque de las almas. Los primeros misioneros en nuestras iglesias debemos ser nosotros. No podemos perder el enfoque de las almas. Oye, yo conozco situaciones de hermanos que dicen, no, yo vengo de campaña.
En mi campaña se bautizaron 10, 15, 20. Ahora voy a descansar. Entonces parece que solamente son misioneros cuando están en campañas. Y en las iglesias donde nos movemos, somos un mueble más. No puede ser así. No podemos pretender ser luz del mundo cuando tenemos la luz de la misión apagada. Lo segundo es mantener encendida la misión en nuestras vidas. Debemos ser los primeros. Lo tercero es mantener encendida la pasión por las almas. Hay iglesias que cantan sin pasión. Hay sermones sin fuego. Hay líderes pero sin lágrimas por los perdidos. Tenemos que tener esa pasión. Yo me acuerdo mucho del pastor Cueto, cuando él nos decía en una campaña que tenía aquí, que él pedía para que Dios le diera pasión por las almas, para que Dios le diera pasión para orar por las demás personas. Tenemos que tener pasión. Dios, ayúdanos a tener la pasión por las almas. Ayúdanos a tener la pasión por el anhelo de tener una vida espiritual firme. Lo tercero es mantener encendida la pasión. Lo cuarto es mantener encendida la lámpara en la calle. A veces pensamos de que solamente debemos ser luz ahí en las cuatro paredes de la iglesia. Y cuando salimos somos unas personas cualquiera. No, somos luz. Debemos ser luz. El faro no ilumina hacia adentro. El faro ilumina hacia afuera. No es luz para nosotros mismos. Es luz para los barcos que se están hundiendo. Es luz para la gente que se está perdiendo. Es luz para los familiares que no tienen luz, que viven en la oscuridad. Y es que hay familias hundiéndose, hay jóvenes encallando en las rocas del pecado, hay matrimonios destruyéndose, hay gente desesperada, hay personas que están a punto de rendirse. Y Dios dice, si tú mantienes la luz encendida, yo traeré esos barcos para que puedan ser guiados por la luz del testimonio de tu vida. Hoy la palabra de Dios nos dice en Isaías 60, versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido la luz, porque tinieblas cubrirán la tierra. Hermanos, estamos viviendo en tiempos de oscuridad y nosotros hoy somos llamados por el Señor para ser la luz del mundo. No podemos permitir que esa luz se apague, pero muchas veces esa luz se apaga porque no contamos con el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada vez más las tinieblas están aumentando, pero Dios no nos llamó a maldecir la oscuridad, Dios nos llamó a encender la luz. Hoy yo quiero invitarles, mis apreciados hermanos, a que no le saquemos excusas a Dios. Es posible que estemos cansados, es posible que estemos ocupados, es posible que estemos pasando la lucha, ¿cierto? Diaria, de situación de vida. Pero Dios usa gente así como nosotros. Hoy el Señor te dice, solo necesito que mantengas tu lámpara encendida. No apagues tu altar, no descuides tu oración, no descuides el estudio de tu palabra, no descuides la misión, no descuides el evangelismo, no descuides el trabajo por las almas, porque si el faro se apaga, los barcos se pierden, se hunden y hay tragedias. Y nosotros estamos llamados a iluminar la vida de otras personas. Hoy nuestra oración debe ser, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, ayúdanos a hacer luz. No queremos ser predicadores, líderes, evangelistas, ancianos apagados. Queremos ser una iglesia con aceite. Queremos ser ese faro que ilumina en la noche. Hoy nuestra oración debe ser, Señor, perdónanos por no iluminar muchas veces la vida por el cansancio propio. ¿Saben? En la noche de ayer, yo tengo acá en mi casa un grupo de jóvenes, pero yo ayer, hermanos queridos, llegué con un cansancio que yo no le había dicho a nadie, pero yo decía, yo quiero llegar a Puerto, a bañarme, a ponerme una pijama y a dormir. Eso es lo que yo quería hacer. Y yo llego aquí a las 6 y pico de la tarde y encuentro esos 20 y pico de hermanos aquí en la iglesia, en la casa ya esperándonos para comenzar el grupo en la noche. Y yo decía, bueno, es ahí cuando aún
está uno cansado, que hay que seguir siendo luz. Y saben, anoche mi esposa se reía porque yo estaba cansado, parecía un zombie, yo había tenido un día muy difícil. Pero el grupo se hizo y se cumplió la misión en la noche de ayer. Hermanos queridos, yo no sé cuántos años llevamos predicando el Evangelio. El hermano Smith hablaba ahorita de una campaña que tuvo hace 10, 15 años. Y sí, es posible que tengamos muchos años, ¿verdad? Trabajando en la misión, trabajando. A algunas personas les causa eso cansancio espiritual. Pero el llamado en esta mañana, mis hermanos queridos, es hacer luz. Hacer ese farero de la historia del inicio de la reflexión, que cada día eche ese aceite, ¿verdad? Para que la luz del Evangelio brille en nosotros y nosotros podamos ser luz en el mundo. No perdamos de vista la misión, no perdamos de vista cuál es nuestra tarea. Muchas veces perdemos ese fuego porque nos ponemos a discutir cosas innecesarias ahí en redes sociales, temas políticos y otras cosas más, y perdemos el foco. Pero en esta mañana, mis apreciados, el Señor nos invita a mantener viva, ¿verdad?, la llama del Evangelio en nuestra vida. Y parece innecesaria de pronto esta reflexión, porque uno dice, bueno, uno está predicando para predicadores, para laicos, para ministros. Pero a veces es necesario, porque muchas veces nosotros tenemos vidas espirituales muy diferentes a las que predicamos cuando estamos en plataforma. Y no estoy cuestionando a nadie, me estoy cuestionando yo, porque a veces siento que debemos mejorar cada vez más. Y en este tiempo, hermanos queridos, el servicio que le debemos prestar a Dios es un servicio más fuerte, más serio y más con la dirección del Espíritu Santo. Solamente seremos luz si tenemos ese aceite en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos.